¿Qué tal, estimados estudiantes? Qué gusto de saludarles. Hoy estoy haciendo este tutorial, esta clase, para compartir con ustedes nuestro siguiente tema interesante acerca del periodismo radiofónico. Tengo alrededor de 33 años de estar en los medios de comunicación. Inicié bastante joven, haciendo radio de manera empírica, y eso provocó de alguna manera que la pasión por la radio pues fuera dando algunos pasos importantes en la preparación, siempre de manera empírica, pero aunado a la experiencia de otros personajes de la radio y del periodismo, a los cuales pues siempre admiré por su vocación. A pesar de no ser profesionales, desempeñaban una función con mucha responsabilidad, con mucha ética. Sin embargo, esto me llevó a poder desarrollar una carrera en el ámbito radiofónico. Desde joven yo ingresé al mundo de la radio a los 18 años. De esos pocos años que tenía de experiencia, pues no sabía realmente cómo era el mundo de la radio. Sin embargo, paulatinamente y con el paso de los años, fui adquiriendo esa responsabilidad, ese sentido social con que la radio se manifiesta dentro de un contexto, dentro de una región, dentro de una comunidad. De esa cuenta es que pues hemos adquirido cierta experiencia hablando en términos del manejo de la radio, el manejo del periodismo en radio, que es muy diferente. Y aquí surge una primera pregunta: ¿cuáles son esas diferencias que existen entre el periodismo que se hace para radio, entre el periodismo que se hace para la televisión y lo que se hace para prensa escrita? Estoy hablando de una manera muy general porque ustedes pues van a tener un texto base del cual pues van a reforzar algunas ideas con lo que yo les estoy comentando. De esa cuenta, en base a esa pregunta, la radio, el periodismo que se hace en radio es muy diferente al que se hace escrito. Si hacemos una comparación entre lo que sucede con la radio y la televisión, ya ustedes sabrán que en la televisión las imágenes apoyan a la persona que está dando una noticia. Si ponemos un ejemplo de lo que sucede hoy en día con la situación de la pandemia, si tenemos imágenes de respaldo sobre lo que sucede en los hospitales, no tenemos que explicar mucho sobre lo que está pasando porque las imágenes hablan por sí solas. En cambio, en la radio hay que recrear al oyente de lo que está sucediendo. El mismo caso de lo que está sucediendo con la pandemia y con lo de la enfermedad del COVID-19 en los hospitales, quien tiene cobertura en estos lugares tendrá que describir, y esa es una palabra clave cuando hablamos de contar noticias para radio. La descripción que nosotros hagamos tiene que tener cierto nivel de relevancia para hacerle o para crearle imágenes en la memoria o en la mente del que nos está escuchando. Esa recreación funciona como las imágenes de la televisión, solo que en radio las utilizamos a través de la imaginación y de la recreación y la habilidad que el locutor tenga para transmitir esa noticia. A comparación de la prensa escrita lo que tiene es mucho más espacio, es mucho más detalle. Hay más espacio para poder recrear una noticia escrita con muchos detalles. Sin embargo, en radio, caso contrario, en radio no podemos dar todos esos detalles que se dan en la prensa escrita. Por eso hacemos uso de la recreación a través de las imágenes mentales que podemos generar a través de contar una noticia. Y es por eso tan importante tener esa habilidad verbal, vocal y de voz para poder transmitir esa imaginación con la cual el oyente, cuando
eh, está escuchando la radio en cualquier hora de la mañana, en cualquier hora de la tarde, y por la noche llega a ver las noticias por la televisión, pues se imaginará, sí, eso ya me lo contaron, eso ya me lo imaginé, y que exactamente como me lo contaron, así lo imaginé yo cuando están viendo las imágenes en la televisión. Por eso es importantísimo la imaginación y la recreación del narrador de noticias o del periodista radiofónico a la hora de realizar este trabajo. Surge una pregunta más. ¿Qué es un periodista radiofónico? Pues un periodista radiofónico no es más que la persona que sabe escuchar primero, indagar segundo, saber contar las noticias en un tercer puesto, porque de alguna manera cada una de las notas a las cuales nos referimos tendrá que tener estrictamente el contenido que hemos aprendido, que hemos practicado, que hemos ido al campo a desarrollar, de alguna manera contextualizada, llevada a la radio para poder recrearla, ya sea con sonidos, con lenguaje verbal, ¿verdad? Para que el oyente de alguna manera se sienta trasladado al lugar donde nosotros queremos llevarlo a través de esa narración de elementos vocales los cuales utilizamos. Y por eso es importante, la radio y el periodista tienen que estar en plena comunicación, en plena comunión con toda la parte técnica que también juega un papel muy importante. Por ahí también surge una pregunta más: ¿qué tan importante es un guión? Los grandes periodistas y los grandes locutores de noticias en los medios, digamos radio y televisión, hacen uso de esta herramienta que de alguna manera ya ustedes la conocen, la han practicado, lo han escrito, porque esto permite de alguna manera un orden en la conducción de un noticiero, de un programa, sea el programa que sea, pero si estamos hablando de noticias, eso permite dar un orden cuando estamos presentando una emisión de un matutino, de un noticiero del mediodía o un noticiero de la tarde. Hay personas que tienen la oportunidad de realizar ese trabajo y antes de poder describirlo o interpretarlo, ven cada una de las puntuaciones que tiene el guión para poder desarrollarlo de la mejor manera. Por eso hemos hecho énfasis en este sentido en la puntuación, coma, puntos, acentos, todos esos detalles que debe de tener un guión, aunque muchos actualmente y en provincia dirán, es que eso no se usa en el tiempo, o sea, en el mundo real de la radio. No se usa porque quienes, dirían ustedes, hacen radio o dirigen radio, no exigen este elemento tan importante a la hora de poder desarrollar un trabajo periodístico en cualquier ámbito. Llamo periodístico a aquel programa de música que voy a tener, a aquel programa de noticias que voy a sacar al aire, a aquel programa de variedades donde, digamos, una radiorevista, donde también tengo que tener un guión. Entonces, el guión es sumamente importante porque eso nos da el orden, nos da los tiempos justos y nos da diría yo, un tiempo exacto para poder desarrollar mi trabajo en cabina. Puede ser que lo haga yo solo o lo pueda hacer con un técnico de sonido que me acompañe en cabina, o puede ser que comparta con el productor del programa, con el técnico de cabina y la persona que lo está interpretando. Por eso
es importante entonces a la hora de trabajar el guión radiofónico. Que no se les olvide que para lo más mínimo que deseamos hacer en radio o deseamos hacer para un programa grabado, audiovisual, un podcast, hoy tantas herramientas que hay, no necesariamente centradas en la radio, es necesario un guión. Tengo otra pregunta por aquí que dice: ¿qué papel juega un productor? Quiero contarles que dentro de mi experiencia, a lo largo de estos más de 30 años de estar en radio, he tenido la oportunidad de dirigir medios de comunicación, de ser como el director, productor de los programas que ahí se transmiten. De esa cuenta, siendo un locutor empírico, varias personas con las que laboré vieron en este servidor las características para poder dirigir a un grupo de personas, dirigir a un grupo de jóvenes que estaban al frente de un micrófono dentro de una radio. Y entonces, ¿qué responsabilidades tiene una persona con esas características o con ese título o con esa responsabilidad de ser director, productor? Pues tiene la responsabilidad de ver que los tiempos, en este caso, por ejemplo, de las pautas publicitarias, se cumplan exactamente tal y como están pautadas. No falta aquel locutor que dice: me voy a pasar 5 minutos, porque nos gusta hablar mucho. Cuando estamos en cabina nos gusta hablar mucho. También hay que tener ese cuidado de hablar, pero hablar cosas productivas, ¿verdad? Cosas importantes, cosas de interés general para quienes están escuchando. Entonces, desde la administración de todos los programas que se producen en una radio, en una estación de radio, hasta la pauta, todos los tiempos que usan los locutores, hasta eso es responsabilidad de un productor. No digamos la responsabilidad de que si es un programa de música, que la música que se está colocando sea la música de éxito, que, vuelvo y repito, que la pauta comercial, que es uno de los elementos más importantes en una radio, se coloquen a su tiempo, que los locutores cumplan con las normas establecidas por el medio, y un sinnúmero de responsabilidades que van de la mano con el éxito de una programación de radio, del éxito de audiencia de un medio de comunicación, en este caso la radio. Bueno, una más. ¿Cuál es la función del técnico de sonido? Ya ustedes han visto que cuando ustedes han producido, interpretado programas dentro de la radio, a mí me toca hacerla de técnico de sonido. Tengo que ver que los tiempos estén correctos, que el guión esté en su tiempo, que si dice ahí que van a ser 40 minutos, que sean 40 minutos. Esa es una función del técnico. Ver toda la parte técnica de consolas, sonidos, computadora, que todos los elementos que se van a utilizar dentro del programa estén listos para que la persona que los va a coordinar o a dirigir a ustedes estén todos, estén en orden. Que el sonido del micrófono esté perfectamente de acuerdo al tono, a la tonalidad de voz que se necesita. Que el sonido ambiente que tiene la cabina también no sature, no esté muy bajo. Que las pautas publicitarias se puedan cumplir. Cuando esto sucede, cuando hay un técnico de sonido frente a un locutor, el locutor tiene que dejarse guiar por el productor o por el técnico de sonido. El técnico de sonido es el encargado de decirle, de mandarlo a corte, de decirle: tiempo, vamos a ir a una pausa. La responsabilidad del técnico es sumamente importante para la realización de un programa y para el éxito que tenga. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo marca el guión, el técnico de sonido tiene que tener todos los elementos a tiempo. No pueden haber lagunas, no pueden haber pausas, no pueden haber espacios en blanco
diríamos, lagunas en una transmisión que se esté realizando desde una cabina de radio o desde algún programa de televisión, porque eso sería un pecado mortal de un técnico de sonido. Por eso ustedes han visto que cuando ustedes están hablando, yo estoy haciendo señales, estoy llevando el control del técnico de la consola, estoy revisando los micrófonos, estoy subiendo y bajando volúmenes de los micrófonos. Esa es la tarea de un técnico de sonido. Importante como el locutor, importante como el productor. Esos tres personajes que les menciono, el productor, que es el que produce, o el director, digámosle, el director productor, es el responsable de lo que está sucediendo ahí, de lo que está pasando y de lo que se está diciendo. El locutor es responsable de que su tonalidad de voz, su recreación frente al micrófono sea correcta. Y el técnico de producción o el técnico de sonido es el encargado de que toda la parte técnica, el sonido, los volúmenes, las canciones, las pautas, todo esté debidamente concordado para que no exista ninguna laguna. Y todo eso, la persona que está escuchando ni se lo imagina, porque cree que el que está haciendo todo es el que está hablando. Y a veces hay un equipo de trabajo fuera o dentro de ese contexto que pues no se menciona, ¿verdad? Pero esa, básicamente, así a grosso modo, es la actividad que se genera dentro de una cabina de radio. Hoy, pues digamos que es posible hacerlo a través de los entornos virtuales, tal y como lo hemos hecho en Radio Cunori, en el estudio de Radio Cunori, que ustedes lo han palpado, lo han sentido, lo han vivido, ¿verdad? Lastimosamente, pues en esta temporada, en este segundo semestre, nos tocará hacer algunos trabajos a control remoto, pero creo yo que es importante que ustedes tengan claro cómo es la actividad del periodismo radiofónico inmerso en una cabina de radio. Creo y espero haberlos dejado con inquietudes para que puedan seguir investigando, inquietudes para que puedan seguir viendo o buscando información en las plataformas de internet. En YouTube hay muchos videos acerca de este oficio, de este trabajo tan importante que se genera para la comunicación y que al final es un servicio social. El periodista radiofónico, al igual que el periodista de prensa escrita o de televisión, no somos más que entes sociales. Somos personas dedicadas a darle voz a quienes no tienen voz y a aquellas personas que necesitan estar informadas. Con esto me quedo. Muchas gracias y hasta la próxima.